Hola, ¿cómo están, familia? Qué bendición tenerlos. Estaba viendo ahí el tiempo de las noticias, el tiempo de la generosidad y es un tiempo donde también honramos al Señor con lo que Él nos da. Administramos de forma correcta o procuramos administrar siempre de la mejor manera todo lo que nos llega para poder llegar a más personas, alcanzar a más familia y bendecir a nuestra ciudad. Así que gloria a Dios por las personas que están conectadas. Quiero bendecir a cada persona que nos ve por primera vez. Es un tiempo glorioso y como hablábamos eh, en el saludo eh, primario, es que nosotros celebramos a Jesús y celebramos su resurrección y no solo hoy, el mundo lo recuerda hoy. Está bien, gloria a Dios también por eso. Pero hoy y los domingos celebramos a Jesús. Así que es un tiempo hermoso y hoy quiero hablar de la última esperanza. ¿Qué es la última esperanza? ¡Wow! Es algo que creo que realmente es lo que el mundo necesita. Y los que saben acá, nosotros les enseño por algunos puntos para que nos quede más claro. Y punto número uno, los que toman apunte, es un mundo enfermo, caído y sin esperanza. Quiero citarles Mateo capítulo 28 versículo 6 y dice, no está aquí Jesucristo. Las mujeres habían ido a ver la tumba después de la muerte de Jesús. Y el versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. ¡Qué tremendo! Yo quiero hablar un poco de esta última esperanza de la resurrección. Hablamos que vivimos en un mundo enfermo, caído y sin esperanza. Y esto lo podemos ver a través de la historia. Podemos ver muchísimas muertes, enfermedades, conflictos, homicidios, suicidios, genocidios interminables a través de la historia. Desde la cruzada ocupando el nombre de Dios y haciendo aberraciones hasta Hitler, Lenin y muchas violaciones que han ocurrido a los derechos a la sociedad, una injusticia total tremenda. Y podemos ver que hay un mundo sin esperanza. Vemos que podemos ver con toda esta pandemia que mucha gente está frustrada, no sabe qué hacer, la muerte como que nos persigue. Y es algo que necesitamos entender, que vivimos en un mundo caído. Pero lo real de todo esto es que Dios, la Biblia enseña que Dios es todo benevolente, todo bueno y todo perfecto. Y Él dice que todo lo que viene del cielo es bueno. Y la Biblia dice que Él creó todas las cosas buenas. Y es interesante esto porque en el momento que el hombre le da la espalda a Dios, entonces vienen tinieblas, vienen aberraciones, enfermedades e incluso la muerte. El texto bíblico dice que por causa de un hombre entró la muerte al mundo. Pero también manifiesta que por causa de Cristo, por Dios hombre resucitado, por este que vino a la tierra, viene la salvación y vida eterna para todos. Y es interesante entender porque generalmente a veces le echamos la culpa a Dios de todo. Y Dios ciertamente tiene planes de bien para nosotros. Dios de hecho nos ama con un amor perfecto, con un amor eterno. Y aún así ha provisto a Jesús en medio de que el mundo le ha dado la espalda a Dios. Que la humanidad le ha dado la espalda a Dios, Dios intervino nuevamente en la historia a través de Jesús, queriendo salvar a todos los que en Él crean. ¡Qué glorioso es entender esto! Y la pregunta es, ¿tenemos una solución? Si vivimos en un mundo sin esperanza, donde de vez en cuando en la historia podemos ver que gente se levanta con ideales o utopías, que al final solo a fin de cuentas termina en destrucción. Hemos visto a través de la historia que muchos líderes que terminan en un declive, en una desesperanza y una destrucción total. Por eso es entender esto, es necesario. Tenemos una solución en un mundo lleno, caído, enfermo y en desesperanza. Y la solución es clara, siempre será Cristo, la vida eterna. Si realmente la resurrección es real, si realmente la vida eterna, entonces hay esperanza para este mundo, porque no hay otra esperanza. No esperemos una esperanza social, no esperemos una esperanza política, no esperemos una esperanza de algún gran líder que se levante. Ojo, porque no la hay. Han pasado muchísimos años y debemos aprender de la historia que solo nos van a mentir o ciertamente van a cumplirse cosas o van a cumplir cosas estos líderes con propósitos egoístas.
O sea, nosotros debemos aprender de la historia que esto no ha ocurrido y no va a ocurrir. Y lo único que ha marcado la historia y que nos sigue dando esperanza es la resurrección. En un mundo enfermo, caído. Recuerden que la muerte, la enfermedad y las tinieblas se produjo porque el ser humano le dio la espalda a Dios. Y la Biblia dice que todos pecamos. Por cuanto estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Somos imperfectos, no podemos llegar a Dios. Somos pecadores y eso enseña la Biblia. No podemos llegar a Dios por nuestras propias fuerzas. Somos un fracaso. Por eso Jesús vino a salvarnos y nos dio la última esperanza. Es Jesús la única y la gran esperanza. Y en este mundo caído Dios dice, yo tengo planes de bien aún, quiero darte esperanza, una esperanza segura, porque yo estoy contigo, yo te amo e intercedo por ti todos los días. Dios está ahí y Él es fiel con cada uno. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, gloria a Jesús, porque Él es bueno y tiene planes de bien. Pero tenemos una solución en este mundo enfermo, en este mundo en tinieblas, en este mundo aterrador, egoísta, depravado. Sí, es Jesús, es la vida eterna. Y de hecho, mucha gente quiere encontrar consuelo en alguna de estas religiones o fábulas inconsecuentes. Como por ejemplo, algunos todavía creen en las historias de Atlántida. Otros todavía creen, no sé, en una ciudad utópica que el socialismo o el capitalismo va a construir este gran mundo. ¡Mentira! La gente está inclinada a lo incorrecto. El capitalismo o el socialismo ciertamente nos va a llegar a un punto que alguien se va a aprovechar de todo esto. Esto se ha repetido a través de la historia. ¿Alguien me está entendiendo? Yo le estoy presentando a Jesús, la única y la última y la gran esperanza que nosotros tenemos. Tremendo. Gracias, Jesús. Y es crucial la resurrección. ¿Por qué es crucial la resurrección? De hecho, Juan dice, y esto es interesante, porque en el mundo tendremos aflicciones. En el mundo tendremos conflicto. En el mundo habrán pruebas y tristezas. Pero Dios dice, confíen en mí porque yo les voy a dar paz. Yo he vencido al mundo. Anímense, dice Jesús. Y Él nos demuestra y nos da esperanza. Yo he vencido al mundo. En medio de conflictos, de necesidades, de enfermedades, de pandemia, van a tener paz. Porque yo estoy aquí, dice el Señor. Yo no me quedé en la cruz, yo fui sepultado y resucité el tercer día. Eso nos da una esperanza gloriosa. El sacrificio de Cristo, la muerte de Él que murió por nuestros pecados porque no podíamos. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Es la separación eterna de Dios. Y Dios nos vino a acercarnos a Él por medio de Jesús. Y esto es interesante, porque Él nos busca a nosotros. No es que nosotros le andábamos buscando. Él nos busca y extiende su mano de amor para con nosotros, la gente imperfecta. Y Él dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo, de los que estaba perdido. Y necesito esa maravillosa salvación que Jesús ha muerto por mí. ¡Wow! Glorioso. Y es interesante esto porque necesitamos una perspectiva más amplia. La gente tiende a vivir bajo las circunstancias temporales. Una circunstancia temporal me quita el equilibrio emocional, el equilibrio relacional, el equilibrio sentimental y psicológico. Pero cuando nuestra perspectiva está sobre las circunstancias, a pesar de las dificultades, enfermedades o conflictos, sabemos que es temporal y que la vida eterna es real. Es la única y la gran última esperanza. Gracias, el Señor. Una mujer sabia, no le voy a decir el nombre, pero es una mujer muy interesante y sabia, dijo, del cielo, la vida terrenal más miserable parecerá si fuera una mala noche solo en un hotel incómodo. Es muy glorioso esto, entender que aunque seamos o que vivamos en una vida muy miserable en este tiempo, solo será una mala noche en un hotel comparado con la eternidad que ha manifestado Jesús de Nazaret. Glorioso. Y es interesante esto, porque antes reinaba el pecado, la muerte, la injusticia. Pero ¿saben qué? Cuando vino Jesús, empezó el nuevo reino. Empezó el nuevo reino. ¿Y acaso por qué seguimos con enfermedades? ¿Acaso por qué seguimos con toda esta injusticia social? ¿Por qué seguimos con tantas aberraciones, violaciones, homicidios y todo lo que tenga que ver con todo lo malo, perverso y alejado de Dios, con todo lo que tenga que ver con la tiniebla o con las maquinaciones incorrectas del ser humano? ¿Qué está pasando con todo esto? Es interesante, ¿por qué?
Porque la Biblia dice que todos nos desviamos y nos volvimos inútiles. No sabemos hacer lo bueno, necesitamos la ética y la moral bíblica porque nos inclinamos a lo incorrecto. Y esto es glorioso. Dios entiende que la dádiva de Dios, el regalo de Dios para los que creen, será la eternidad. Así que ánimo, ánimo, a pesar de un mundo perverso y caído, Dios ha venido e involucrarse en este mundo para darnos una esperanza segura. ¡Wow! ¡Qué glorioso es Jesús! ¿Alguien puede decir amén? Tremendo. Veo lo que están ahí comentando amén de todos lados. Así que es algo glorioso. De hecho, en este tiempo me ha tocado visitar muchísimos funerales. Como pastor voy a dar consuelo, esperanza, a orar por algunas personas. Me ha tocado visitar diferentes lugares por causa de la muerte. Y la muerte nos va a llegar a todos. Pero pastor, ¿cómo está hablando de esto? Es que es verdad, estaría mintiéndole. No, pero es que la muerte termina, la muerte es algo misterioso. Nadie habla de la muerte. No hablemos de la muerte, dicen. No, es que es muy misterioso. Es que nadie ha vuelto de allá. ¿Cómo sabemos que hay vida después de la muerte? Y mucha gente se pregunta eso. Y ocupamos eufemismo, es decir, palabras para no decir lo que tenemos que decir de forma clara. Y dicen, por ejemplo, no es que pasó a mejor vida. No, es que ahora está descansando, decimos. Porque tenemos que decir, o a veces tememos al decir, está muerto. Y es poderoso esto entender. Y no digo que los cristianos no lo tenemos, porque también es algo misterioso. Que cualquier cristiano también le puede causar terror pensar y hablar de la muerte. La mayoría de las personas hemos tenido gente cercana muerta y nos ha dolido. Hemos llorado, hemos sufrido, hemos tenido crisis también, ansiedad por causa de estas muertes. Pero Cristo me da esperanza. En un mundo caído, enfermo, Dios quiere traer sanidad. En un mundo enfermo, de esclavos, Dios quiere darnos libertad. En un mundo donde la vida es corta y la muerte reina, Dios quiere darnos vida eterna y esperanza. ¡Wow! Glorioso. Y esto es lo que quiero hablar yo. Debemos entender la realidad de lo que es Jesús y este resucitado. La muerte es misteriosa, desconocida. La muerte a veces tenemos que enfrentarla solo. ¡Wow! Nos separamos de los seres queridos. Termina con nuestros planes. Ya no hay más planes. Si ya murió, ¿qué vamos a hacer? Se terminan nuestros propósitos de vida. No tenemos que hacer. Pero Dios nos da esperanza. Pero sin embargo, la muerte es inevitable. Y esto es glorioso. Porque Jesús dice en Juan 11, 25, 26, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que cree en mí nunca más morirá. ¿Lo crees? ¡Wow! Porque alguien que crea esto tiene una esperanza de vida eterna. A pesar de los sufrimientos presentes, no se comparan con la gloria revelada que ha de venir cuando Cristo venga por segunda vez. Número 2, los que toman apunte. Gloria al Señor. Puedes compartir este en vivo. Si estás siendo bendecido, compártelo con tus amigos porque Dios también quiere hablarles a ellos. La única y última gran esperanza. Esto es la resurrección. La última y la gran esperanza es la resurrección. En un momento de la historia, hubo un grupo de creyentes fervoroso creyendo en un tal Mesías que se llamaba Jesús, el Nazareno. Un puñado de judíos también creía en este hombre y ellos creían que él les traería la libertad plena, la paz, que iba a romper con todo el imperio romano, con todo lo que reinaba para mal. Entonces este hombre, la gente creía del primer siglo, o muchos judíos, los discípulos y muchos judíos contemporáneos creían en este hombre, que iba a traer la gran esperanza, que se iba a terminar, que se iban a terminar las peleas, las opresiones, las enfermedades, el temor, la muerte, donde reina la armonía y la vida. Eso pensaban estas personas. Y esto es una historia real. Y es interesante. Y les cuento, por ejemplo, había una mujer llamada María Magdalena y otras mujeres creyentes. De hecho, María Magdalena fue liberada de 7 demonios. Entregó su vida a este maestro llamado Jesús. Incluso aportaba económicamente para que este ministerio se llevara a cabo. Ella era una discípula devota de todo corazón y sincera. Y esto es glorioso, porque ella vio y estaba a los pies de este maestro cuando estaba siendo crucificado de forma injusta, estaba siendo maltratado, dañado, injustamente a un hombre que no había cometido pecado.
Y esto probablemente fue algo desastroso en su vida. Le produjo un caos total a esta mujer, porque había entregado todas sus esperanzas a este varón, y este varón estaba siendo muerto, crucificado injustamente, y no podía hacer nada, porque ¿quién se podía presentar contra el imperio romano, ese imperio devastador y aterrador del imperio romano? Y solo le causaba un caos total y lloraba a causa de que su maestro estaba siendo crucificado con la peor muerte del primer siglo. Una cruz que le tenían miedo los propios romanos. De hecho, los romanos, muchos de ellos no eran crucificados de esta muerte. No eran crucificados porque era avergonzador, era terrible, era muy degradante que alguien fuera crucificado. Eran para los peores, era para los más injustos, era para los más malvados, era la crucifixión, para los esclavos. Entonces Cristo estaba siendo crucificado, el gran maestro que había hecho milagros, señales milagrosas, sanó, resucitó a otros también. Estaba siendo crucificado. De hecho, muchos de los fariseos y los guardianes romanos le decían, bueno, si salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Imagínense esa mujer en ese contexto llorando y devastada totalmente por causa del maestro que había creído y depositado toda su esperanza. Y no solo ella, sino los discípulos y la gente que le seguía había entregado toda sus esperanzas a él. Y luego habían huido, no sabían qué hacer, habían dejado sus trabajos. Muchos de ellos dejaron todo lo que tenían por ir y seguirle. Y este hombre estaba siendo crucificado. Qué tremendo esto. Pero el domingo en la mañana manifiesta el texto bíblico y el relato histórico. Dice que esta misma mujer fue a llenarle de incienso, de olores hermosos, porque era costumbre para el pueblo judío que después de la muerte, y no podía hacerse el sábado porque era el sabbat y nadie podía hacer nada, entonces el domingo en la mañana fue esta mujer toda desesperanzada, con un dolor, con una tormenta total, un caos total en su corazón, va a esta tumba donde estaba muerto y donde estaba enterrado Jesús de Nazaret. Pero se encuentra con algo poderoso, se encuentra con una sorpresa que ha marcado al mundo. Esta tumba estaba vacía. Y esta mujer no sabía qué hacer. Ella no sabía de todo esto, no sabía que habían guardia romano, no sabía que alguien había corrido esa gran roca, porque probablemente, según los estudios, habla de 2 toneladas, era una roca muy grande, y no sabía, y estaba desesperada, era el amor de su vida, ella sabía que en él estaba la vida, y probablemente estaba muy atormentada. Y luego va a buscar a los otros discípulos, Pedro y Juan, dice el texto bíblico, y le dicen, ¿saben qué? La tumba estaba vacía. Y estos hombres también devastados van corriendo a la tumba. Dice que Juan corrió más fuerte. Y van corriendo a la tumba y encuentran esta tumba vacía, pero ven los lienzos blancos. Y esto es glorioso, porque esto evidencia muchas cosas hermosas. Si alguien quisiese robarse el cuerpo, no hubiese dejado los lienzos blancos ahí. Pero luego se van y dicen, algo pasó. Y aún con su incredulidad decían, bueno, él dijo que al tercer día resucitaría. Y entonces estaban un poco atormentados, dice la escritura. Pero luego esta mujer, luego que se van los 2 discípulos, Pedro y Juan, dice el texto bíblico, ella retrocede y ve, y le aparecen ángeles, dice la Biblia que le aparecen ángeles, y dice, ¿a quién buscas? Buscas a un muerto, Jesús está vivo. Es interesante, ella no se dio cuenta al principio, pero después se dio cuenta que eran ángeles y le habló de Jesús de Nazaret, y Jesús salió al encuentro, ella le abrazó y le dijo, Jesús, mi Señor, y Jesús le dijo, tranquila. Qué tremendo esto, que Dios sale al encuentro de las personas, aún sin buscarlo. Y Jesús de Nazaret había resucitado. Fue algo glorioso que marcó la historia. De hecho, hay un antes y un después de Cristo, de este evento tan glorioso. No podemos negar las evidencias históricas del hecho de que Jesús murió, fue resucitado, fue sepultado, y mucha gente le vio. Y esto es glorioso, entender que la única y gran esperanza es Jesús de Nazaret. Él cumplió la promesa de que al tercer día iba a resucitar. Él había cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento que se decían del Mesías, que tenía que venir de la tribu de Isaí, hijo de David, que tenía que nacer en Belén de Judea, que iba a ser crucificado, que iba a ser molido por nuestras transgresiones.
todo eso lo había cumplido. No había ninguna promesa que no se cumpliera en Jesús de Nazaret. Y esta era la última esperanza. Que Jesús realmente cumpliera la esperanza de que Él era el Mesías si Él resucitaba. Pero cuando esto aconteció, ¡wow! Los discípulos agarraron valentía. Esta mujer creyó, y a pesar de que vivían en un tiempo muy devorador por el Imperio Romano, ellos tuvieron la valentía del Espíritu para predicar que Jesús había resucitado. Tremendo. Gracias, Jesús. Y esta perspectiva nos ayuda a vivir diferentemente. Nos da valentía a pesar de las circunstancias. En un mundo totalmente depravado, lleno de pecado y sin luz, Dios nos da esperanza de que hay una vida mayor, de que hay una vida eterna, de que Jesús realmente resucitó. ¡Wow! Tremendo. Gracias, Jesús. Y Pablo me gusta, yo le había dicho, y le citaba el texto bíblico donde dice que los padecimientos presentes, las dificultades o los conflictos presentes no se comparan con la gloria revelada que ha de venir. Gracias, Jesús. Y es interesante esto, porque nosotros, los cristianos, los que realmente hemos creído en Cristo, no hablamos solamente de éticas o de cosas correctas como un profesor catedrático en la universidad. Nosotros realmente estamos proclamando la realidad de Cristo resucitado en poder y gloria. Esto no es solo enseñar cosas buenas. Realmente Jesús resucitó. Yo anotaba en mis redes sociales que si el evangelio es real, si el cristianismo es real y Jesús resucitó, entonces todas las demás religiones realmente son falsas. Pero si realmente Jesús resucitó, entonces todo esto tiene sentido. Todo esto me da esperanza. Entonces hay propósito trascendente, no solo un propósito temporal que la muerte me lo consume. Jesús dijo, yo vencí la muerte. Y todo el mundo y toda esta desesperanza tiene sentido. Jesús tiene un final glorioso, un final poderoso para todos los que realmente crean. Que digan, no puedo por mis fuerzas. No puedo llegar al cielo por mí mismo. Soy un hombre con errores y con debilidades. Porque Dios ama el corazón humilde, pero aleja al soberbio. Y de esto se trata. Jesús realmente ha marcado la historia. ¡Qué glorioso es Jesús! Y es normal que a veces nosotros lloremos por las situaciones o circunstancias difíciles que vivamos. Es normal que guardemos lutos. Es normal. Jesús lloró cuando Lázaro resucitó. El cristiano más fuerte aún va a llorar y a veces va a querer decaer en medio de los conflictos más difíciles. Pero es interesante esto, porque los pensamientos de esperanza que Jesús nos da nos lleva a vivir sobre las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, un doctor llamado Gary Habermas, los que han leído del Nuevo Testamento, él en su libro Jesús resucitado y la esperanza segura, él habla que solo la resurrección, él es un hombre erudito, estudioso y ha escrito muchos libros del Nuevo Testamento y de la historia del primer siglo. Y él habla y dice, lo único que me dio esperanza es que Jesús haya resucitado realmente. Él y su esposa murió de cáncer a una edad temprana. Y él dijo, lo único que me da esperanza y seguridad es que esto es real. Es que hay tanta evidencia de la resurrección que yo no puedo negar. Y estoy seguro que volveré a ver a mi esposa. Y él pudo vivir con esa dificultad, con ese conflicto, confiando que Jesús venció al mundo. Yo quiero parar ahí un poco y decirle que Dios es real y que Dios está obrando de forma especial y que todo aquel que me está escuchando, Dios te ama y tiene planes de bien. Les cuento una historia más. Contaba D.L. Moody, también un erudito, y hablaba que una joven de 15 años, en una circunstancia repentina, un incidente impactante, ella quedó paralizada a la mitad de su cuerpo. Él lo cuenta en un sermón. Y dice que quedó casi ciega. Y dice que el doctor la iba a ver. Y en un día el doctor fue a ver a esta niña o joven de 15 años. Y el doctor aleja al padre a una habitación y le dice, ¿saben qué? Pobre chica, dijo, los mejores días de ella ya pasaron.
Afortunadamente, esta joven creía en Jesús, sabía de la resurrección y confiaba en las palabras de Jesús. Y ella respondió a este doctor que le había dicho: pobre chica, los mejores días ya pasaron. No, doctor, los mejores días están por venir. Cuando vea al rey con su sublime gracia, cuando vea al rey con toda su belleza venir de forma resplandeciente, donde todo ojo le verá, los mejores días están por venir, le dijo esta mujer de 15 años, o joven o niña de 15 años. Y fue glorioso. ¿Por qué? Porque nos da esperanza. ¡Wow! Alguien dice amén. La única y gran esperanza es Jesús de Nazaret y la resurrección. Y tenemos esperanza porque sabemos, ojo, cómo termina la historia. Y sabemos que vamos a sufrir dificultades, enfermedades, estamos expuestos en un mundo caído, pero tenemos esperanza porque sabemos cómo termina la historia. Y esto nos hace descansar. Podemos presentar todas las ansiedades, todas las peticiones delante de Dios y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tremendo. Todo dolor y angustia terminará algún día. Eso dice el Señor. Tranquila, sigue adelante. Tranquilo, sigue adelante. Todo esto algún día terminará. No habrá enfermedad. Ojo, no habrá angustia. Estaremos con Jesús. Estaremos experimentando la gloria del Señor Jesús con Él mismo. Dice que nuestro cuerpo será resucitado. Seremos con un cuerpo glorificado. Y no estoy hablando de fábulas ni de cosas prejuiciosas. Estoy hablando de algo real y que hay evidencia histórica en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Termino este punto con un interesante joven llamado Steven Sauer. Lo puede buscar en Google. Era un joven que sufría de hemofilia. La hemofilia era un tipo de enfermedad que no hacía que la sangre coagulaba de forma correcta. Y esto a él le producía muchísimas enfermedades. Le producía dolores tremendos, insoportables en sus músculos, en sus huesos. Además, este hombre era un joven que estudiaba, jovencito, 19, 17 años. Esto lo puede buscar en Google. Y de ahí lo saqué. Y él dice, con esta historia, que a pesar de que él tenía esto y no podía, le costaba un montón. Él había negado a Dios, él había dicho cosas contra Dios y le echaba la culpa a Dios de todo esto. Y él necesitaba recibir transfusión de sangre de forma constante. Y en esas transfusiones de sangre, a él lo inyectaron con SIDA. Recibió hepatitis C, fue peor de lo peor y no sabía qué hacer. Esto es una historia real. Él murió a los 23 años y él contaba a los 19 años cómo cuando realmente dijo: Jesús, ayúdame, no puedo, si realmente existes, enséñame a vivir en esta vida con paz y con armonía y con esperanza. Y dice que cuando él recibió a Jesús en su corazón, su vida cambió. Él se convirtió, escúchenme, en un predicador y viajó por muchos países, por diferentes universidades, hablando de la esperanza que había de venir. Hablando, ojo, de que Dios nos daba paz y esperanza aún en un mundo terrible, enfermo y caído. Y esto fue de ayuda a muchísima gente, a muchísimos jóvenes universitarios. Así que ojo, porque aunque vivimos en un mundo enfermo, caído, inclinado a lo incorrecto por darle la espalda a Dios, también tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén por esto? La última esperanza es Jesús y este resucitado. Y número 3, para finalizar, evidencias históricas de Cristo resucitado. Evidencias históricas de Cristo resucitado. Tremendo. Gracias, Jesús. Y esto es interesante. Mucha gente habla de verdades relativas y de verdades objetivas. Es que para mí resucitó, es que para mí no resucitó. Bueno, de hecho, en este acontecimiento no existiría una verdad relativa. Solamente existe o es real o realmente no pasó. Es sí o no resucitó. En este acontecimiento, en este hecho, no existiría una verdad relativa. ¿Realmente la tumba vacía estuvo o no estuvo vacía? ¿Realmente la gente le vio o no le vio después de haber muerto?
O sea, no existe es que para mí resucitó, es que para mí no resucitó. Es resucitó o no resucitó. Y esto manifiesta que la resurrección, de hecho, es una de las piedras angulares del Evangelio de Cristo. Todo cristiano, por consecuencia, debería creer en Jesús resucitado y la vida eterna. Porque esto profesó Jesús, esto dijo Jesús, esto testificó Jesús. Esto no solo lo habló, sino que lo demostró con evidencias claras. Glorioso. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Los que están tomando apunte, me encanta porque Dios nos está enseñando. Tremendo. Y dice, pues no estamos, el apóstol Pedro habla, pues no estamos inventando cuentos ingeniosos, ni fábulas artificiosas. Cuando le hablamos la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vimos su majestad. La Biblia dice su majestad, su esplendor con nuestros propios ojos. Ellos fueron testigos oculares. ¡Wow! Tremendo. Testigos oculares. Jesús vivió. Jesús murió. Jesús resucitó. Porque si Jesús no resucitó, en vano predicamos nosotros. Si Jesús no resucitó, el apóstol Pedro era un mentiroso, el apóstol Pablo también. ¿Y para qué hablar de Jesús? Si Jesús no resucitó, entonces ¿para qué estamos acá? Pero Jesús si resucitó, entonces realmente debe haber evidencia o algo que clarifique que realmente esto pasó. Y yo le invito a la gente que estudie la vida de Jesús, que se involucre con Jesús de Nazaret y se dará cuenta que esto no es una fábula, es algo real, es algo real. De hecho, los historiadores, y no estoy hablando de la historia bíblica, estoy hablando de la historia extra bíblica, hablan de este Jesús, de su tumba vacía, de la evidencia de los testigos oculares y de la gloria que se manifestó en ellos, del poder y la valentía que ellos tuvieron después de que Cristo fue resucitado. Porque al principio huyeron, mostraron miedo, mostraban incertidumbre, pero cuando vieron a Jesús resucitado se llenaron de valentía. El poder del Espíritu Santo vino sobre ellos y seguían predicando aún en un imperio que iba en contra de lo que ellos decían. Esto es muy glorioso. Esto es muy glorioso. Porque los discípulos afirmaron que los vieron de forma ocular. De hecho, el apóstol Pablo en Corintios, capítulo 15, los que quieran leer después, él habla de todo esto y dice, hey, no solo lo vieron esas mujeres, lo vieron Pedro, lo vieron los discípulos. Y no solo vieron los discípulos, lo vieron más de 500 personas. Imagínense, si nosotros llamamos a testificar en un tiempo contemporáneo y Pablo afirma y dice, pregunten si otros no lo han visto. Porque fueron más personas que lo vieron resucitado después que fue muerto, fue crucificado, fue sepultado. Lo vieron muchísimas personas y era una evidencia clara. De hecho, aquí, por ejemplo, en la justicia con 2 o 3 testigos ya están listos, entonces testifican que es verdad. Pero aquí la evidencia histórica que hay es muy amplia, es muy abrumadora. La esperanza que hay es segura. La evidencia histórica es gloriosa, la que tenemos nosotros los cristianos. De hecho, se necesita más fe, creer en estas cosas, fábulas, se necesita más fe, no creer en la resurrección, porque la evidencia que hay de la vida, de la muerte, de la crucifixión, de los soldados que estuvieron cuidando, de los testigos oculares es muy grande. Por eso les digo, querido hermano, tenemos evidencia de lo que Cristo ha hecho. Y si no lo tuviésemos, también podemos ver las vidas transformadas en este tiempo. La gente que realmente ha sido transformada, que antes era alcohólica y que ahora no lo es. Que antes tenía familias abrumadas, familias totalmente en desastre y ahora son familias saludables porque han recibido el testimonio de Jesús y han aplicado los principios en su vida. Glorioso. Glorioso. La arqueología confirma todo esto. Quiero añadirles algún dato. ¿Cuánto voy? ¿Muy bien? Quiero añadirles algún dato, un dato poderoso. La arqueología de hecho confirma toda la historia del Nuevo Testamento. Y mucha gente dice, pero ¿cómo? La ciencia arqueológica sigue confirmando. Algunos podrían temer y decir, no, es que si la ciencia arqueológica va en contra del testimonio del Nuevo Testamento. No, nos daríamos cuenta que la ciencia arqueológica contemporánea confirma todo lo que el Nuevo Testamento ha dicho. ¡Wow! ¿Saben qué? Y no solo por esto, sino porque sé que Jesús es real y que Jesús cambió mi vida.
Tremendo. Tenemos evidencias gloriosas del Nuevo Testamento y todo lo que Dios está haciendo. Y aún aunque le demos la espalda, y aún aunque le demos la espalda a la luz, por tanto vamos a vivir en tiniebla, Dios nos da esperanza. Aún en medio de la más densa oscuridad, Él nos puede pastorear y decirnos, te amo con todo mi ser. He entregado mi vida por ti. Así que gloria a Jesús por esto. Y este testimonio es glorioso, lo que Jesús ha hecho. De hecho, el testimonio en contra de la resurrección en el primer siglo no la hay. Nadie negaba que la tumba estaba vacía. Nadie negaba que a los discípulos que Jesús había resucitado. Nadie podía negar a todos los testigos que habían visto a Jesús después de la muerte. No tenían evidencias en ese contexto. Ahora hay gente que empieza a hablar de alguna filosofía hueca y errada en contra de esto. Pero cuando yo me meto de forma seria, con un corazón sincero, a estudiar un poco del Nuevo Testamento y lo que Jesús de Nazaret hizo, cómo marcó la historia, es incomparable las evidencias que hay de Jesús y de este resucitado. Tremendo. Gracias Jesús, porque Dios nos da esperanza en el nombre de Jesús. Y la última esperanza es Jesús de Nazaret. La última esperanza es Jesús de Nazaret. Gracias, papá. Estamos en un mundo enfermo, pero la resurrección es la única y la última esperanza. Y podemos confiar no solo en las evidencias históricas que están para todos los que quieran buscarla, sino que podemos confiar en las palabras de Jesús, el Señor. Dios no miente y Él cumple sus promesas. Y si Él dijo que resucitaría y luego confirmó con la resurrección, podemos confiar que Él va a venir y que nuestros cuerpos también serán glorificados. Y podemos confiar que a pesar de los conflictos, de las necesidades o de lo que podamos estar viviendo o tribulaciones presentes, no se comparan con lo que Cristo y la promesa de Dios de que Él vendrá y reinaremos con Él, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él venció la muerte y en Él verdaderamente hay esperanza. Gracias Jesús. Quiero orar por todos los que nos han visto, los que me permitieron entrar a sus hogares por causa de esta modalidad. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Si alguien tiene peticiones de oración, escríbanos también ahí al WhatsApp o al en vivo, porque quiero orar por ustedes, porque yo creo que Dios sana y que si no nos sana, vamos a vivir en un mundo donde no va a haber enfermedad, pero la esperanza está y Jesús no miente. No puedo creer a los hombres que son mentirosos e inclinados a lo malo. Debo creer el testimonio de este hombre que marcó la historia y se llama Jesús, el Salvador, el Mesías, el Dios encarnado. La iglesia puede decir amén. Tremendo. Padre, gracias por este tiempo y por todas las personas que estuvieron viéndonos desde Concepción, Iquique, Señor, Curicó, Puente Alto, Santiago, San Bernardo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Todos los que quieran recibir a Cristo en su corazón, háganlo y díganle: Señor, te recibo en mi corazón, que a pesar de mis circunstancias difíciles, tú estarás conmigo y me darás esperanza. Y si las tribulaciones que yo viva son muy fuertes, Señor, tu esperanza es aún más fuerte y confiaré en lo que has dicho, porque tú no mientes. Papá, gracias por este tiempo, por esta iglesia, por esta casa, por esta familia que me recibe, porque nosotros sabes que eres bienvenido acá, así que te bendecimos y oramos, Señor, si tú lo deseas y quieres obrar algún milagro, quieres sanar a alguien, sánalo, papá, porque solo tú tienes el poder de vida eterna, solo tú tienes el poder para vencer incluso la muerte. Papá, gracias, porque a pesar de todo esto, tú siempre nos das la salida. Tú siempre, Señor, has determinado en tu perfecta y soberana voluntad que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Papito, enséñame no a solo sobrevivir, sino a vivir contigo y experimentar en medio de dificultades una vida plena, una vida de paz, una vida de armonía con mi familia. Enséñame a ser un buen cónyuge, enséñame a ser un buen hijo, porque el mismo Espíritu que resucitó, el mismo Espíritu puede habitar en mí y transformarme para vivir de una forma victoriosa en medio de este mundo caído. Bendigo a todos los que nos vieron en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios es bueno.
Dios es bueno y es glorioso. Hemos terminado el día de hoy. Los quiero bendecir. Y esta palabra, si te ha bendecido, compártela porque Dios tiene planes de bien y Él te ama. Él te ama a pesar de tus errores. Y quiere bendecirte. Te ama tanto que no te quiere dejar igual, sino que con su poder liberador, con su poder de la resurrección, quiere transformarte y darte una nueva vida. Te bendigo. Mi nombre es Jorge. Los que no me conocen, soy el pastor de la iglesia. Y nos vemos en los encuentros de semana, estudio bíblico martes, membresía liderazgo, encuentro de semana el jueves a las 20 horas. Así que la misma hora chilena y boliviana ahora. Creo que sí. Así que la misma hora a los hermanos que son de Bolivia, a la misma hora nos conectamos. Así que gloria a Dios, todos a las 20 horas ahora. Y el domingo a las 7:30 es un tiempo glorioso. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y bendigo a los hermanos. Qué glorioso ver a los hermanos conectados, atentos a los comentarios de los nuevos. Y si alguien nos ve por primera vez, sé y estoy seguro que en la casa del Señor hay un lugar para ti, donde puedes crecer, donde puedes servir, donde juntos somos mejores, donde nos apoyamos con todas nuestras debilidades y imperfecciones. Ven tal como eres, porque te amamos y creemos que Dios tiene planes de bien y puedes crecer en el propósito de Dios. En este tiempo, en este mundo caído, puedes experimentar la vida plena y la esperanza que solo Jesús nos puede dar. Te bendigo y nos vemos pronto. Chao, chao.